hay diferentes tipos de ciclos, pero nosotros en Python vamos a trabajar principalmente con dos, que son el ciclo while y el ciclo for. ¿Listo? Estructura principal del ciclo while, esta estructura, donde yo siempre voy a preguntar algo, siempre pregunto algo, y si este algo es verdad, voy a realizar todo un proceso. Y cuando termino de hacer el proceso, vuelvo y empiezo, y vuelvo y pregunto. Y si otra vez la pregunta me da verdadero, vuelvo y hago el proceso, y vuelvo y repito. Y si esto es verdadero, vuelvo y empiezo, y vuelvo y repito. ¿Listo? Y hago el proceso otra vez paso a paso. Si esto da falso en algún momento, ¿qué va a suceder? Se va a meter por acá y va a seguir por fuera hasta que terminó. Esta es la estructura del ciclo while y fue la que nosotros trabajamos con Python en la clase de ayer. ¿Listo? Entonces vamos a crear por acá una nueva página que sea archivo o clase viernes.py y aquí la estructura básica de eso como es. Puedo crear por ejemplo una variable que se llame i, que sea igual a 0 y puedo hacer la pregunta en un while, que ese proceso es el mientras, donde yo voy a preguntar mientras i sea menor, por ejemplo, menor o igual a 10. Entonces aquí ya eso es una condición, donde yo voy a decir, venga, quiero que se repita todo lo que usted tenga acá. Por ejemplo, que imprima la palabra, o valor i, dos puntos, coma i. Quiero que imprima siempre eso. Y esto, ¿cuándo lo va a imprimir? Cuando esto de acá sea de verdad. Si vale 0, ¿es menor o igual a 10? Sí. Entonces imprimo i, o sea 0. Pero ¿cómo garantizo yo que existe una condición de parada? Cuando en algún momento esta pregunta, que constantemente me va a hacer verdad, se va a convertir en falso. ¿Y cómo lo hago? Pues con lógica. Entonces yo le voy a decir, quiero que la i, que es la que está usándose en esa condición de parada, crezca de 1 en 1. Entonces, como yo le estoy diciendo que después de que la imprime, ahora la i cambió, la i creció, entonces cuando vuelva a empezar, ya va a ser 1 menor o igual a 10. Verdadero. Vuelve y lo imprime, vuelve y cambia el valor de i, vuelve y pregunta, y se va a repetir ese proceso cuantas veces esto sea verdad. Ese proceso son la cantidad de iteraciones que se van a empezar a repetir hasta que llegue la pregunta donde diga, venga, y vale 11, porque en este punto se incrementó a 11. 11 es menor o igual a 10, falso. Por lo tanto, rompe esto y termina. Y entonces aquí terminó. Entonces yo le voy a decir a esto, finaliza el ciclo. Listo. Si yo lanzo esto, le digo a esta vaina, run Python Filing Terminal, mire lo que acaba de suceder. Me está imprimiendo los valores. Valor de i arranca en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta que finaliza el ciclo. ¿Sí? Si yo quisiera saber aquí, finaliza el ciclo, coma, el valor de i quedó en 2 puntos y le pongo que me concatene la i, entonces démosle a esto un clear y entonces cuando yo lo ejecuto dice que siguió igual porque no guardé. Entonces otra vez control S para guardar, clear y lánzalo otra vez y mire, el valor de i quedó en 11. Claro, porque es que el ciclo, ¿qué es lo que me pide? Me pide que imprima el valor de i solamente cuando esto se repita, cuando esto sea verdad. Y por eso llega hasta 10. Porque antes de 10, perdón, antes de incrementar a 11, esta línea 4 fue la que se ejecutó. Cuando esto se volvió a 11, sigue dentro del ciclo y pregunta. Ahora 11 no es menor o igual a 10, por lo tanto eso es falso. Pero ya al final yo digo, vengan, ¿cuánto me quedó la i? ¿Sí pillan? Entonces por esa razón, esta i ya está imprimiéndose por fuera del ciclo. Si yo cambio esto de acá y lo pongo arriba, vamos a ver si eso me afecta. Entonces démosle control S, démosle esto clear y lancémoslo. Entonces miren lo que sucedió. ¿Sí? Terminó
e imprimió hasta 11, pero resulta que arrancó en 1. Si yo miro, por ejemplo, aquí, miren que en esta primera iteración de ahorita arrancaba en 0 y llegaba hasta 10. Esto es un ejemplo anterior. Llegaba hasta 10, pero en esta llegó hasta 11 arrancando en 1. ¿Por qué si yo digo que arrancó en 0 aquí? Porque él dice 0 es menor o igual a 10. Sí, entonces ya que no sea 0, sino que sea un 1. E imprímalo. ¿Se pillan? Entonces él ya está haciendo el proceso al revés. Cuando él llegó acá a 10, menor o igual que 10, ¿verdad? Lo convierte en 11 y lo imprime. Y cuando va a subir, ya pregunta si es 11. Entonces miren que el cambiar esta línea, esa sentencia de posición puede afectar mi resultado final. Pero funciona, digamos que depende básicamente de lo que usted requiera, dónde ubica los diferentes elementos. Listo, entonces esa es la estructura de while y básicamente la estructura es esta. ¿Qué necesito? Esto que va a ser una variable, ¿sí? Variable usada para garantizar que hay una condición de parada. ¿Listo? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Esto, que es la condición de parada. ¿Qué más tengo acá? Proceso que se va a repetir. ¿Qué más tengo acá? Incremento para garantizar que en algún momento termina el ciclo. Listo, esto es lo que yo estoy garantizando, lo que estoy definiendo acá. Ahora, lo hicimos con esa estructura, ¿sí? Resulta que yo cuando voy a modificar esto, voy a cambiar otro algoritmo, digamos este otro ejercicio, donde yo estaba pidiendo el nombre de una persona, se cumple igual, vean. Pido esto, que es una variable n, para el tamaño hasta donde voy a repetir. Esta es la variable que voy a utilizar para la condición de parada, vean acá. Este es el proceso que yo quiero que se repita. Y es el incremento para garantizar la condición de parada. La misma estructura. ¿Listo? Miremos también otro. Por ejemplo, el del número negativo, ¿cierto? Esto lo hicimos 3 veces. ¿Qué tengo? La variable que se usa para la condición de parada. El cuerpo del ciclo donde tengo lo que se va a repetir, que son todos los procesos. Y el incremento. Misma estructura. Si yo me voy para acá, para donde está este while con pregunta, miren que ahora aquí yo no tengo ninguna variable i que arranque en 0 ni nada de eso. Pero ¿qué tengo acá? Este resp. Este resp, ¿qué representa? Vamos a copiar todo esto acá. Tun, tun, tun. Y pongámoslo aquí. Necesito simplemente estas líneas. Entonces, este variable usado para garantizar que hay una condición de parada, ¿a quién es equivalente? A este resp. Variable usada para garantizar que hay una condición de parada. ¿Por qué? Pues porque digo que va a arrancar en sí. ¿Esto qué es? La condición de parada. Donde estoy utilizando este resp para garantizar la condición de parada. ¿Qué más tengo? Proceso que se va a repetir. Entonces tengo acá proceso que se va a repetir. ¿Sí ven? Y no, este no es proceso que se va a repetir. Y tengo incremento para garantizar que en algún momento termina el ciclo. Entonces aquí dice ingrese si hay más personas. Esto no es un incremento, pero ¿qué estoy haciendo acá? Pregunta para garantizar que en algún momento termina el ciclo. ¿Por qué? Porque le voy a decir, venga, ingrese si hay más personas. Si esto es sí, entonces va a ser igual acá. ¿Se pillan? Y ya de esa manera, si esto es verdad, vuelve y hace todo. Pero si eso es falso, se totea. Entonces miren que esta estructura que tengo acá es igual a esa estructura que tengo acá. ¿Sí? Como el mismo procedimiento como tal. Cerremos esto, borrémoslo. Pero es el mismo bloque de código, listo. Entonces Vera dice, yo entiendo la lógica, pero no la sintaxis en Python. La sintaxis es igual, simplemente es tema de práctica de ustedes.
Qué rabia haber borrado, haber dañado, no haber guardado cambios de todo lo que hicimos ayer. Tenía unos dibujos chéveres para explicar eso, me toca repetirlos. Pero entonces la sintaxis es la siguiente. Si usted ya sabe cómo se hace el ejercicio en pseudocódigo, digamos que en pseudocódigo yo por acá tengo esto que es el ciclo mientras, tiene esto, mientras y menor o igual a 10, bla, bla, bla. En lenguaje de programación es igual. Entonces veamos esto. Pseudocódigo. Veamos cómo sería, por ejemplo, en... más de... pucha, más... Uy, pero que man tan torcido. Uy, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, pues claro, es que tengo la tableta torcida. Obvio. Entonces acá, pseudocódigo. Ah, más torcida todavía. Uy, pero ¿qué pasó acá? Me está moviendo la mesa. Esto es pseudocódigo. Esto vamos a hacerlo, por ejemplo, en Java. Java o JavaScript. Y esto lo vamos a hacer en Python. ¿Listo? Para que lo veamos. ¿Cómo es en pseudocódigo? En pseudocódigo, digamos que tengo la variable numérico y igual a 0. Y acá le voy a poner mientras y sea menor o igual a 10. Llave que abre. Acá que voy a hacer los procesos, por ejemplo, imprima y digamos se imprima valor de i igual y aquí más i tun, 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 y acá le voy a decir i más para que incremente. Y ahí terminó. ¿Cómo sería en Java? En Java sería entero i igual a 0 while i menor o igual a 10. Digamos que es el system.out.prints y acá yo le digo valor i igual más i. Y acá le digo i más. Miren que es básicamente lo mismo que el pseudocódigo. Y en Python sería i igual a 0 while i menor o igual a 10, dos puntos, y acá le digo entonces prints valor i igual coma i. Y luego le digo i más igual 1. Y termino. Entonces mire que esa es la estructura y la sintaxis básicamente de Python. ¿Sí ven? Esto que está acá, yo por eso les decía también ayer que yo no les había explicado la parte de ciclos en pseudocódigo, porque nosotros si trabajáramos directamente con Java, esto que está acá, pues la transición sería a esto, simplemente cámbiele esta palabrita del mientras. Porque mire que solamente es el while, ¿sí ven? Pero es lo mismo, y obviamente cambiar la sintaxis acá. Y obviamente en vez de numérico pues sería int. Pero con Python es distinto. Con Python no tenemos llave que abre ni llave que cierra para indicar el proceso. Tenemos es la indentación. ¿Listo? La indentación que me dice dónde estoy parado. Entonces esa es la sintaxis básicamente. ¿Listo? Y eso que les acabo de explicar básicamente es un repaso de lo que hicimos en la sesión anterior. ¿Listo? Ahora, sigue otro ciclo que es el... No, qué rabia, eso yo lo había hecho tantas cosas. Sigue otro ciclo que es el ciclo para. Ese ciclo para es el ciclo for en los lenguajes de programación. ¿Qué tiene esto? Esto de acá, básicamente en Java y en pseudocódigo, pues lo que hace es coger estos elementos, digamos, este es el valor 1, este es el valor 2 y este es el valor 3. Esos elementos y ponerlos en un solo proceso.
¿Cuál proceso? Aquí está en tres partes, en tres líneas de código separadas. El ciclo for en otros lenguajes, por ejemplo, es coger esos procesos y meterlos en uno solo. Entonces acá está, inicio es como el proceso 1, condición el proceso 2 y el incremento el proceso 3. ¿Bien? El mismo. Inicio, que es la inicialización de la variable, la condición y el incremento. Inicialización de variable, condición, incremento. ¿Y qué es lo que hace eso? Esto primero hace el paso 1. Después de que haga el paso 1, hace el paso 2. Después de que hace el paso 2, hace todo el proceso. Y cuando ya hizo todo el proceso, lo que hace luego es el paso 3. Incrementar. Y cuando incrementó, repite el paso 2. Y cuando te hizo el paso 2, que es la condición, vuelve a hacer el proceso y vuelve y lo hace. O sea, todo lo hace en una sola línea. Ese es el ciclo for. ¿Listo? Y acá hay un ejemplo. Entonces tenemos el i igual a 1, la condición y el incremento. Entonces es un ciclo que lo que hace es abreviar el proceso del while. ¿Listo? Eso es lo que hace. Y mire cómo lo pone. Para la variable inicializada acá, la condición acá, el incremento acá. Eso es como lo manejan el pseudocódigo y algunos de los lenguajes más populares como Java, C#, JavaScript, C++, lo manejan de esta manera, donde es de forma explícita que usted hace esos procedimientos. ¿Sí? En Python sí cambia eso. Bueno, en Python, en Kotlin, en otros lenguajes, cambia esta forma, pero la estructura como tal de abreviar todo en una sola línea es la misma. ¿Listo? Y por ejemplo aquí yo hago una comparativa entre los ciclos. Esto omitámoslo porque eso no está en Python. Listo, pero mire el ciclo while y el ciclo para. ¿Qué tenemos en el ciclo mientras? O el while, ¿cierto? Tenemos esta condición que es la 1. Perdón, la inicialización que es la 1. ¿Dónde la tenemos acá? Ahí. Esta condición que es la 2. ¿Dónde la tenemos acá? Ahí. Este proceso, pongamos lo que es el 3. O más bien, pongamos un asterisco para que no nos enredemos. Asterisco. Véalo acá. Y este incremento es el 3. Véalo acá. Entonces, él lo que hace es poner un poquito más reducido el procedimiento dentro de esa parte. Listo. Claro ese punto a nivel conceptual de cómo se comporta el ciclo para. Ahí les mandé un mensaje a Twitch, les dije hola a los que están en Twitch. También está... ¿Cuál será que pasa el favor de explicar? ¿Cómo? Si pasa el favor de explicar otra vez. Listo. No, pues básicamente lo que les estoy diciendo, o sea, el ciclo para, que ya vamos a ver el ejercicio, básicamente coge esto que está acá, que es el ciclo mientras, y lo abrevia en un solo proceso. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un paso número 1, que es la declaración de la variable, la inicialización. Entonces aquí dice que la variable i arranca en 1, ¿cierto? Tenemos por acá el paso número 2, que es la condición. Y si la condición es verdadera, pues hace el proceso. Entonces este proceso lo llamamos asterisco. Y tenemos un paso número 3, que es el incremento. Este incremento es el que se me ayuda a determinar la condición de parada. Como él se repite, si el incremento ya se pasó de esto, pues me va a dar falso, ¿cierto? Pero si no, vuelve y se repite. Y vuelve y ejecuta el incremento y vuelve y empieza. Mire que lo tenemos en tres partes. Parte número 1, parte número 2, parte número 3. Y obviamente el proceso. En el para es igual, pero todo está embebido en este bloque de acá. Entonces, ¿qué tenemos en ese bloque? El número 1, que es el incremento, la inicialización de la variable. El número 2, que es la condición. Y el número 3, que es el incremento. ¿Sí? ¿Y cómo funciona el proceso? El proceso es tan simple como lo siguiente. ¿Qué es lo primero que uno hace acá? El paso número 1. Entonces, paso número 1, variable. Luego, ¿qué es lo segundo? La pregunta. Entonces, después de aquí, ¿usted qué hace? Después de esto, pregunta. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pregunta. Después de que pregunta, ¿qué es lo que hace? Si es verdad, hace esto. O sea, si esto es verdad, hace esto. Y después de que terminó el proceso, ¿qué es lo que hace? Incrementa. O sea que cuando terminó esto,
e incrementa. Y después de que incrementó, ¿qué hace? Vuelve y sube y vuelve y pregunta. Entonces, cuando incrementó, ¿qué hace? Pregunta. Y cuando volvió a preguntar aquí, ¿qué hizo? Pues se mete al proceso. Si es verdad. Si es verdad, otra vez empieza el proceso. Y después, ¿qué hace? Vuelve e incrementa. Y entonces, después, ¿qué hace? Vuelve e incrementa. Y después de eso, ¿qué hace? Sube otra vez y pregunta. Entonces vuelve y se repite. Este proceso de acá, del incremento, y como este proceso de acá, del incremento, solamente se va a hacer una vez, la primera vez. Y ahí no se repite más. ¿Listo? Básicamente eso es el procedimiento de separa. Listo, pues obviamente como ustedes primera vez se enfrentan a eso, no lo van a entender de primerazo, pero por eso les estoy explicando, es este procedimiento, o sea, ese flujo que vamos a tocar, ¿sí? Entonces, volvamos a hacer el diagrama de flujo aquí, paso a paso. Tengo un proceso, inicio. Tengo aquí, voy a arrancar. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo, por ejemplo, piensen en que hay una variable que va a arrancar en 0. ¿Listo? No entiendo cómo están divididos o cómo se hace para saber cuál es cuál. Por la estructura. O sea, si usted está acá y usted ve esto, pues esta estructura del diagrama de flujo, pues ya sé que es un while por lo que es alargado y porque está separado. Esto está separado de esto y está separado de esto. Mientras que este, si usted lo ve en diagrama de flujo, está todo junto. ¿Listo? Básicamente este proceso es el que me dice que eso es un mientras y eso es un para, porque el para está en esto. O sea, ¿cuáles son las partes principales del ciclo? Lo que hablamos nosotros aquí. La variable usada para garantizar que hay condición de parada. En este caso, por ejemplo, la condición de parada, el proceso y el incremento o la pregunta que se encarga de cambiar la variable. ¿Dónde lo tenemos acá? La variable usada para ser usada, ¿dónde? En la condición de parada. Véala acá. Condición de parada. El proceso, el incremento. ¿Cómo lo tenemos acá? La variable, condición de parada, proceso, incremento. Entonces, esa es una estructura que ustedes, la única forma de que la aprendan es rayándola, porque eso usted con la práctica va a empezar a aprender el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí se lo estoy contando para que lo familiaricemos, ¿listo? Ahora, ¿cómo funciona ese ciclo para? O más bien, volvamos a hacerlo aquí, el while. ¿Cómo funciona el ciclo while? Tun, 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 y hagámoslo por acá. ¿Cómo funciona el ciclo while? Tengo acá el inicio, la variable de la condición de parada, ¿cierto? La variable igual a 0, la pregunta donde utilizo esa variable, si esto es verdad, el proceso que quiero que haga, y luego el incremento. Después de que esto incrementa, va a repetir el ciclo. Y esto se va a hacer mientras todo esto sea verdad, vuelve y lo repite hasta que incrementa, vuelve y sube. Pero si esto es falso, termina. ¿Listo? Ese es el proceso. ¿Cómo es el ciclo for? O el ciclo para, lo mismo. Inicio. Ya no necesito hacer la variable aquí como en este, sino que la variable, la pregunta, el proceso y el incremento va a estar abreviado. Entonces, ¿qué hacemos? La variable arranca en 0. Hago la pregunta y pongo el incremento. Todo se hace en un solo renglón. Y entonces aquí digo, listo. Después de que hago esto, hago los procesos que necesito hacer. Y cuando eso terminó, ¿qué va a pasar? Pues va a volver a empezar. ¿Listo? Y si no, digamos que se sale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, voy a hacer este procedimiento. Primero, la variable igual a 0. Y después de que hago la variable igual a 0, hago la pregunta. Después de que hice la pregunta, si esto es verdad, se mete al proceso.
Cuando termine el proceso, ¿qué es lo que va a hacer? El incremento. Y después de que ya termine el incremento, vuelve y pregunta. Y si vuelve a pregunta y es verdad, hace el proceso. Y cuando termine el proceso, ¿qué es lo que va a hacer? Vuelve e incrementa. Y después de que incrementó, vuelve y pregunte, vuelve a haga el proceso, vuelve e incrementa, vuelve y pregunte. Ah, pero es que esto ya dio falso. Como ya dio falso, se sale. Ya sería como la parte falsa. ¿Sí? Entonces eso básicamente indica el proceso, el camino que va a tomar. Entonces es mucho tema a nivel de procedimiento interno de cómo funciona eso, que ustedes son los que tienen que aprender cómo funciona esa lógica para que cuando estén programando ya sepan qué camino seguir. ¿Listo? Dice que, y si es falso, profe, ¿es la misma salida o como a vaina tan brava? No, pues básicamente esto es un dibujito, ¿cierto? Si yo me vengo para acá, miren cómo está estructurado este dibujo. Básicamente él dice que de acá él subiría. Lo que pasa es que yo lo hice al revés, pero es a nivel conceptual. Mire que el de aquí repite. ¿Sí ven? El de aquí repite. Digamos que la parte verdadera. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando él repite, lo que va a repetir es este procedimiento de I más más. Él aquí dice falso. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esto se sale, pero pues no estaría realmente apuntando hacia la imprima, sino que estaría apuntando hacia esa flecha de acá que quedó por debajo. Miremos, por ejemplo, este. Ah, pero es que es lo mismo. O sea, esta rayita que está acá, este imprima, está por encima de esto, pero realmente la raya es esta. Cuando es falso, es como si hiciera esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, muchachos? El paso a paso que eso va a tener. ¿Cuál es el paso a paso? Primero hace esto, luego pregunta si esto es verdad, hace esto, y después vuelve y empieza, pero incrementa. Y ese incremento vuelve y pregunta, vuelve hace, vuelve incrementa, vuelve y pregunta, vuelve y hace, y así sucesivamente. Y si es falso, rompe y se va hasta el final. Esa es como la estructura, listo. Si se devuelve es porque la condición es verdadera, claro, porque es que dentro de las reglas que nosotros habíamos hablado, la regla principal dice esto. Un ciclo se repite solo si la condición es verdadera y termina cuando es falso. Entonces, estos dibujos que estoy haciendo acá, de que esta vaina está repitiéndose, cada vez que usted se repite esto y cada vez que lo hace es porque es verdadero. Cuando es falso, se salió. Lo mismo acá. Si esto es verdadero, va a repetir y cuando es falso, se salió. Listo, eso es lo que ustedes tienen que tener clarísimo, muchachos. Por eso yo digamos que quemo tanto tiempo explicando con el dibujito, porque es fundamental que ustedes entiendan ese proceso lógico. Bien, ahora, miremos cómo sería el pseudocódigo. Ya tenemos el diagrama de flujo, que es este de nuestro ciclo while, ¿cierto? Este es nuestro diagrama de flujo, sale para pintura. ¿Cómo es el pseudocódigo? Entonces tenemos, por ejemplo, inicio, y entonces tengo aquí la variable, digamos, numérico y igual a 0. Tenemos la pregunta mientras, que es el while, o bueno, mientras y sea menor o igual a 10, llave que abre y luego sigue con los procesos. Entonces, proceso 1, luego sigue proceso 2 y luego sigue el incremento. Y después del incremento termina. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. El primero tiene la variable. Después pregunta. Después de que preguntó si eso es verdadero, hace este proceso. Y después incrementa. Y cuando incrementó, ¿qué es lo que va a hacer? Vuelve y empieza. ¿Pero a dónde va a empezar? A lo que está dentro de las llaves, incluido esta pregunta de acá. Entonces, cuando incrementó, ¿qué hace? Pregunte, proceso, incremento, pregunte, proceso, incremento, proceso, así. Eso es básicamente la parte de cómo funciona ese pseudocódigo. ¿Listo? ¿Cómo funciona con Python? Entonces con Python es igual, pero entonces con Python
Venga, yo hago esto y lo pongo más pequeñito para que me quepa en la página. Uy, demonios, ¿qué hice? Otra vez. Ah, es que le di un control, hijo de pucha. Vamos a coger todo esto de acá. Chao, te vi y pongámoslo acá. Pues, ¿cómo sería con Python? Con Python es lo mismo, pero entonces ya vamos a hacer esto. Y igual a 0, while y menor igual a 10. Y acá yo que le digo 2 puntos. Y luego le digo proceso 1, proceso 2 y el incremento. Y es igual a i más 1, que es lo mismo que yo decir i más igual 1. Y ahí terminó. Entonces esa es la sintaxis de nuestro Python. Listo. Punto. Ahora, ¿cómo funciona el para? Entonces el para funciona, o el for como tal, funciona de la siguiente manera. Tenemos nuestro dibujito, que es este, que ya se ha explicado el diagrama de flujo. Ya está explicado y yo borro. Ah, pucha, no puedo borrar eso. Ah, pero sí. Si le digo esta vuelta a dibujar, le digo borrador, le digo tin, 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 tin. Qué bonito, lo que es la tecnología, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo acá el pseudocódigo con un inicio. Y acá yo ya voy a decir para. Y la pregunta es, i igual a 0. I menor o igual a 10. Y más. ¿Listo? Y aquí llave que abre y el proceso. Proceso 1, proceso 2 y terminó. ¿Qué sucede? Que esto va a arrancar acá. Paso número 1. La variable de inicialización. Pilas que esto es de pseudocódigo. Python ya saben que no maneja llaves. Python maneja la indentación, ¿listo? Siempre va a manejar la indentación. Solo que esto lo estoy explicando con llaves para que ustedes tengan claro cuál es la agrupación de lo que está dentro de la estructura, ¿listo? Entonces, proceso número 1, i vale 0. Proceso número 2, preguntemos, ¿i es menor o igual a 10? Sí. ¿Qué hace? Los procesos, las acciones. Después de que terminó esto, ¿qué es lo que hace? Incrementa. Después de que incrementó, ¿qué va a volver a hacer? Va a volver a preguntar. Y si esto es verdad, se repite el ciclo. Y vuelve y incrementa. Y después vuelve y pregunta. Vuelve y se repite, vuelve, incrementa, vuelve y pregunta. Resultó que es falso. ¿Qué va a pasar? Ya rompe el ciclo, ¿sí? Rompe el suelo con la batidora y se tira hasta el final. Y terminó. Entonces, básicamente ese es el proceso de el para. ¿Listo? Que yo les decía a ustedes desde el principio, no les explico el pseudocódigo, los ciclos, porque en el lenguaje Python eso va a cambiar, ¿sí? No es la misma estructura así dibujadito como esto. Si lo hablamos, por ejemplo, con Java, vamos a hacer algo acá. Si lo hablamos con Java, se van a dar cuenta que es muy sencillo si ustedes lo entienden con el pseudocódigo. Aunque esto no es una clase de Java, es una clase de Python, pero a nivel de concepto es el mismo concepto independientemente del lenguaje de programación. Pero se lo voy a poner aquí como para que veamos que la transición no sería muy crítica de un lenguaje a otro, si tenemos claro el concepto. ¿Cómo sería en Java? En Java sería lo mismo. Le vamos a decir, obviamente, dentro del método main sería public, static, void, main, y acá, por ejemplo, el string, bla, 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 los no sé qué. Y acá adentro tendríamos for i igual a 0,
realmente tendríamos que decirle aquí int i igual a 0 y menor o igual a 10 y más procesos. Ya, esto es Java. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la palabra for, pero la estructura es la misma. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se maneja en Python? En Python se maneja de una forma diferente. Yo por aquí voy a mover esto por acá, porque en Python tenemos tres formas. ¿Por qué razón se me dañó la diapositiva? Por rayar eso y no guardar. Pero bueno, no pasa nada. En Python manejamos la forma distinta. En Python uno lo que hace es decirle for y simplemente en la variable y uno le va a decir que la variable i esté en el rango hasta donde usted quiere llegar. Digamos que yo quiero decirle que el rango va a ser 10, entonces ya voy a decir, hey, quiero que esté en el rango hasta 10. Y aquí usted le pone 2 puntos y acá usted qué va a hacer. Los procesos. Tenemos proceso 1, proceso 2. Listo. Entonces, ¿qué parecido tiene esto y InRange 10 con respecto a esto? Pues que yo cuando digo, por ejemplo en Java, for i es igual a 0 y menor o igual a 10 y más, o no le pongamos el menor o igual a 10, pongámosle i menor que 10 para que sea más parecido al Python, y más, ¿qué tiene parecido a esa estructura? Pues ambos se llaman for, empezando por ahí. O sea que ambos cumplen como con el mismo propósito, porque es el mismo como tal. ¿Listo? Ahora, esta es la inicialización, donde yo estoy arrancando a decir que la variable arranca en 0. Esta es la inicialización donde por defecto, con esa estructura, la variable arranca en 0. ¿Listo? Y aquí yo le estoy diciendo que esta variable arranca en 0, pero el ciclo me va a decir que va a poder llegar ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta que la variable sea menor que 10. Cuando la variable ya se pase de 10, o sea, igual a 10, chao. O sea que el rango va a ser ¿hasta dónde? Hasta el 10. Y él internamente va a hacer este proceso de incremento. Cuando yo le digo acá que me defina que el rango es hasta 10, si esto por default arranca en 0, esto se va a repetir 10 veces. Lo mismo que esto de acá. Solo que aquí está mucho más explícito el paso a paso interno que va a tener. Mientras que acá yo le estoy diciendo, arranque con ese rango. Listo, esa es una de las formas que tiene Python para manejar el ciclo for. ¿Sí? También yo podría hacer un cambio. Yo podría decir, venga, cojamos esto de acá y llevémonoslo para otra página. Qué maluco que haya botado la diapositiva. Listo. Otra página acá, pum. Otra forma de hacerlo, esta es la forma número 1. Ups. La otra forma es la siguiente. For y le voy a decir en qué rango quiero que esté eso. Entonces el rango lo voy a decir lo siguiente. In rango 2 a 10. Y acá yo arranco 2 puntos, procesos. Proceso 1, proceso 2. ¿Qué es lo que me dice esto? Él me dice que va a tener lo mismo. Va a arrancar en i, pero ya no arranca en 0 como en la primera manera, sino que él va a arrancar en 2. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta 10. O sea que de esta manera ya cambió. Es como si yo le dijera en la otra forma. For i igual a 2, i menor o igual a 10, y más. ¿Sí? Es como lo mismo que yo le dijera acá. Él ya le está diciendo que arranque en 2 aquí. Esa es una forma. ¿Cuál sería la tercera forma? Que nosotros podemos utilizar también con eso. Yo le puedo decir, por ejemplo, que le quiero decir con cuánto va a incrementar. Entonces, for
y en el rango de 2 a 10, 2. Entonces este 2 de acá me va a decir que ese corresponde a en dónde voy a arrancar, ¿cierto? Este 10 de acá me va a decir hasta dónde voy a llegar. Y este 2 de acá me va a decir el incremento, como si yo le dijera esto, y más igual 2, como si le incrementara de 2 en 2. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta otra forma. 2 puntos y acá los procesos. Entonces esa sintaxis cambia en el lenguaje Python y también en otros lenguajes como Kotlin también lo permite. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la prueba de eso. Bien, para que sea un poquito más claro. Entonces vamos a coger aquí y digamos ejercicio clase viernes acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos cómo funciona este. ¿Sí o qué? Paso número 1, i igual a 0. Paso número 2, la condición, procesos, incremento. ¿Cómo haríamos eso mismo con un ciclo for? Según esta estructura, vamos a hacerlo con este. En la forma número 1. Vamos a decir for y en el rango, y le vamos a decir en el rango 10. 2 puntos. Y entonces yo qué voy a decir acá, imprímame, ¿qué voy a imprimir? El valor de i. Te lo voy a decir valor de i y le digo que me imprima la i. Y entonces esto lo voy a poner acá y voy a decirle, vea, coge esto de acá y diga que finaliza el ciclo el valor de i quedó en i. Entonces miren, si comparamos esto, ¿qué tenemos? Variable usada para garantizar que una condición de parada. Véala acá. No tengo que decirle de forma explícita que arranca en 0. No, porque él ya con esta forma sabemos que arranca en 0. Condición de parada, mientras que i sea menor o igual a 10. Aquí internamente ya le estoy dando la condición de parada. ¿Hasta dónde llega? Hasta 10. Y aquí dice el proceso. Es el proceso. Y aquí tenemos el incremento. Pues aquí no hay necesidad de poner el incremento. Él lo está haciendo. Pero internamente, recordemos la estructura que les dije ahorita. La estructura que el for, según el diagrama de flujo, era i igual a 0, i menor o igual a 10, i más más. Esta estructura la tengo aquí mismo, pero de forma abreviada. Tengo i rango 10. Listo. Entonces ya internamente sé que el incremento está implícitamente acá. Bien, lancemos esto a ver cómo nos va. Voy a comentar todo esto. Recordemos que yo lo puedo comentar así. Tin, así no. Tin, tin, tin. Listo. Y esto de acá. Tin. Listo. Y entonces ya puedo trabajar con esto. Entonces démosle aquí correr. Y entonces mire lo que pasó. Aquí ya está. Démosle clear para que lo vea mejor. Y le decimos valor de i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llega hasta 9. ¿Por qué llega hasta 9? Porque el 0 lo incluye. Como arranco en 0, llega hasta 9. Y dice que quedó i en 9. Entonces efectivamente este rango me dice la cantidad de iteraciones que va a realizar. ¿Listo? Ahora, quiero hacerlo pero arrancando en 2. Le pongo el 2, o más bien, digamos que arranque en 1. Le pongo el 1 y démosle acá otra vez lanzar. Y ahí ya termina y mire que arranca en 1. Bueno, miren entonces cómo ejecutó esto. Miren que aquí arrancó desde la 1.
y llega hasta el 9, pues porque básicamente el ciclo máximo es este. Si yo quisiera que llegara hasta el 10, entonces yo le voy a decir que llegue hasta 11. Y entonces cuando yo vuelvo y lanzo esto, le digo a esto clear y lo ejecuto, ya me incluye esto. Quiero que arranque en 2. Arranco en 2. Entonces démosle a esto clear, lancémoslo y entonces mire que arranca desde el 2 hasta el 10. ¿Sí ven? Ahora vamos a ponerle a esto que arranque desde el 1 y quiero ponerlo 3. Entonces cuando yo ejecuto esto, démosle clear, que lance y mire que arranca que 1, 4, 7, 10. Estás en un incremento, no en 1 en 1, sino de 3 en 3. Entonces, arranca en 1. Bien, porque acá dice que arranca en 1. Y luego dice que pasa 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. Y así sucesivamente. Quiero que haga el incremento de 1 en 1. Si hago el incremento de 1 en 1, pues entonces ¿qué va a suceder? Lo mismo como si yo no lo pusiera. Porque si no lo pongo por defecto va a ser de 1 en 1. Si quiero que sea de 2 en 2, es lo mismo. Démosle a esto play y aparece esto. ¿Sí ven? Y la otra cuestión, para que ustedes tengan en cuenta, es que yo puedo hacer esto. Vean, una variable que llame inicio, que arranque por ejemplo en 0 o que arranque en 2. Límite, o más bien inicio hasta, digamos que es hasta 10, pongámoslo hasta 11, y el incremento va a ser de 2 en 2. Entonces yo le puedo poner a esto, vean, inicio, pongámoslo aquí más bien que sea 10, para hacer otra cosita. Inicio, incremento, perdón, inicio hasta incremento. Entonces cuando yo ejecuto esto, lancémoslo, 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Porque arranco en ¿qué? Arranco en 2. Y eso ya me lo da de 2 en 2. Ahora, si yo quiero que llegue hasta 10, vamos a ver, más 1, le puedo hacer la superación ahí, directa, y entonces 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Entonces miren la estructura versátil que nos brinda el ciclo para en este proceso, o el ciclo for. Listo. Profe, ¿se puede hacer cualquier forma con los ejemplos que usted hizo? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un algoritmo cualquiera. Listo, vamos a hacer un algoritmo cualquiera y vamos a meterle ciclos repetitivos, ¿cierto? Ciclos, pero o el while y el for. Ahora también ten en cuenta lo siguiente, muchachos. Las estructuras nos brindan cierta versatilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo el while con pregunta, mire que él aquí me está diciendo que yo puedo utilizar una pregunta, una variable tipo cadena, y hacer esta condicional acá y utilizar esta respuesta. Miren que yo no tengo ninguna variable de incremento, ¿cierto? Esta me brinda que yo puedo pedir al usuario ingrese una palabra y con esa palabra validarla. Con el for, mire que ya me está hablando de rangos. O sea que yo ya puedo elegir cuándo utilizar for y cuándo utilizar while. De pronto el while se me presta tanto para datos numéricos como para datos de texto que ingresa el usuario. Mientras que el for es más restringido o está más pensado a trabajar en rangos numéricos. ¿Sí? Entonces si son datos de una variable que va a incrementar, ¡pum!, base con for, que es directo. Si es de 1 en 1 hasta 100, base con el for. Pero si usted le va a decir ingrese si quiere continuar todo el cuento, base con un while, que permite más eso. Ambos son ciclos, pero en uno va a estar más enfocado, va a facilitar más unas cosas que en el otro, ¿listo? Por su misma estructura interna. Pero miren que es igual, yo aquí le puedo definir, venga, ¿hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar hasta 1000, de 2 en 2 hasta 1000. Guardemos esto, clear, sale la pintura y llegó, de 2 en 2 hasta 1000. ¿Sí la pillan? Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí, ¿cómo vamos? Enredado es, sí es enredado, pero obviamente depende pues de su práctica para que se suelte. Listo.
Samuel dice, hola, profe, me va mejor en Twitch, entonces voy a estar en clase, pero en Twitch. Listo, Samuel. El for lo mismo, solo que abreviado, sí sería abreviado para ciertos procesos. Mientras algo sea verdadero, ese proceso. En ambos funciona igual. Pero como le acabo de mencionar, el contexto de pronto más fácil, el while para ciertos procesos en el que va a pedirle al usuario que digite sí para continuar, no sé qué, va a hacer alguna pregunta. Entonces el while sería como más adaptado para eso. El for es cuando se tienen procesos numéricos donde usted va a tener el control del paso a paso del conteo como tal. Patricia Herod dice saludos desde Veracruz, México. Saludos por acá desde Armenia, Quindío. Por ahí está Juan Vera también desde Australia, me parece, o desde Irlanda. Listo. Entonces, pregunta, ¿se puede hacer de cualquier forma? ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Todo bien?